Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Martín Valle y a continuación vamos a dar inicio al video La influencia de los medios en la percepción social. Para ello vamos a explorar los siguientes temas: teoría del cultivo, teoría de los desniveles del conocimiento, teoría de la agenda setting. En primer lugar, la teoría del cultivo fue desarrollada en los años 70 por George Gerber, que fue un periodista estadounidense de origen húngaro, quien nos hablaba del impacto de la televisión como un medio de socialización masiva. Según él, la televisión tenía dos roles: uno que era como herramienta privilegiada de socialización a reunir a amplias audiencias heterogéneas, y otro en el cual la televisión se encargaba de transmitir mensajes que reforzaban creencias y normas. Dentro de esta transmisión de mensajes, la televisión también tenía un enfoque comercial y cultural, por el cual no le convenía posicionarse sobre ningún tipo de contenido que pudiera polarizar, ¿no?, opiniones y demás, sino que tenía que presentar como una amplia gama de contenidos para atraer al número más grande de audiencia. Según la Escuela de Frankfurt, en esta transmisión de contenidos, la televisión refleja y refuerza la ideología dominante. Recordemos que para la Escuela de Frankfurt, la televisión, al igual que otros medios, lo que hacían era transmitir y asegurarse el poder de la élite dominante, formando una cultura homogénea. El proceso de cultivo a través de esta teoría, ¿cómo se daba? Entre los mensajes televisivos, es decir, entre todo aquello que nos cuenta la tele, y los contextos sociales, que es lo que cada uno va viviendo en la sociedad. Y se dividía en estas tres etapas, ¿no? En la primera, los espectadores perciben un mundo televisivo distorsionado a medida que la televisión le va transmitiendo contenidos como que van alterando su visión del mundo. Los grandes consumidores de televisión van viendo alterada su percepción de la realidad porque tienen más conocimiento de lo que pasa en la tele que en lo que pasa en la sociedad, y de esta manera los mensajes no se asimilan selectivamente, ¿no?, sino como que hay una internacionalización de estereotipos. ¿Qué es lo que va haciendo la televisión al contarnos historias y presentarnos la realidad de esta manera? Va creando nuestra versión de la realidad, donde se puede confundir la ficción con la realidad. Gerber estudió mucho cómo se transmitía la violencia a través de la televisión y como ejemplo puede identificar los siguientes efectos, ¿no? Una sensación de inseguridad, un temor al crimen, es decir, cuanto más yo consuma, por ejemplo, contenido noticioso sobre crímenes y violencia, más temor voy a tener yo de salir a la calle y a que me pase algo, ¿no? Porque de todas maneras, dentro de esta teoría lo que uno está haciendo es aprender del mundo lo que transmite la tele, es decir, a través de lo que me cuenta la tele, yo voy creyendo en el mundo que la tele me está contando y salgo a la calle con esa visión. En la medida que yo voy aprendiendo cosas de la tele, de lo que pasa en la realidad, a ese proceso le dicen mainstream, que es uno de los conceptos que están acá aclarados, y cuando yo veo que esos contenidos se aplican a la vida cotidiana que estoy viviendo, y así cada uno lo puede observar, a ese concepto le dicen resonancia, ¿no? Al igual que otras teorías, esta teoría del cultivo también recibió críticas. Una de las primeras fue que no hay una sola forma de transmitir los mensajes en televisión y que los mensajes obviamente son múltiples, por lo tanto yo no puedo aceptar que lo que me cuenta la tele es lo que pasa en la realidad. Otra crítica tiene que ver con la falta de evidencia sobre la aceptación de los mensajes, es decir, yo no me creo la totalidad de lo que pasa en la televisión al 100%, y me quedo pasivo sin emitir crítica ni juicio sobre lo que me cuenta la tele. Y después una limitación cultural, porque Gerber desarrolló los estudios en Estados Unidos, pero no en países como Inglaterra, Australia, Suecia o Holanda, que se mencionan acá y también en la bibliografía, por lo cual no podemos decir que lo que pasa en un país también tiene que pasar en otro, ¿no? En segundo lugar, vamos a ver la teoría del knowledge gap, también conocida como brecha de conocimiento. Surge también en los años 70 por los teóricos que se mencionan acá en la presentación. ¿Qué es lo que hace esta teoría? Es plantear las desigualdades respecto a los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué significa esto? Que los medios de comunicación intensifican las desigualdades entre grupos sociales, favoreciendo a colectivos con mayores recursos. Es decir, quienes tienen mayor poder económico y mayor educación están más favorecidos respecto a aquellos que no lo tienen, ¿no? Estas causas del desnivel se pueden explicar de las diferentes características
que están acá a continuación, que una tiene que ver con las habilidades comunicativas, en la medida que yo puedo interpretar y tener mayor habilidad para saber lo que una nota me está contando, el conocimiento previo con el que cuenta cada uno, el contacto social relevante, en la medida que yo puedo agarrar una noticia y compartirla con un amigo o discutirla en familia, entonces tengo más habilidades que alguien que no tiene ese tipo de capacidad de análisis para hacerlo. La exposición en la memoria selectiva, en la medida que yo puedo tomar los contenidos que me transmite la tele y seleccionar qué está bien y qué está mal, o qué me parece a mí que es mejor o no para tenerlo o para descartarlo, y las características de los propios medios. Estos niveles de análisis se pueden dar de dos maneras. Uno que es general, que se puede entender que a cuanto mayor educación tenemos un acceso más rápido para procesar la información, y uno específico donde dice que temas con alta cobertura mediática destacan diferencias entre los grupos educativos. Todo esto en su conjunto produce impacto donde las brechas se replican y se amplían, ¿no?, entre aquellos que más acceso tienen a la información y los que menos tienen. Y lo que nos importa también identificar es la ilusión de igualdad, ¿no?, que hoy en día, saliendo un poco de la televisión y aplicando la realidad de hoy, si tengamos internet o tengamos acceso a un teléfono para observar noticias y demás, no significa que toda la gente tenga el mismo nivel de acceso, ¿no?, porque en el acceso también se pone en juego, se pone en papel lo que uno sabe en cuanto a conocimiento previo, como mencionamos antes. Entonces parece como que todos tenemos acceso a internet y al teléfono y a las noticias y demás, pero no todos tenemos la misma capacidad para interpretar una noticia, para buscar información y demás. Se produce entonces lo que se denomina una brecha digital, que se relaciona con las tecnologías de la información, porque algunos tienen acceso y otros no. Y por otro lado, una desigualdad digital que tiene que ver con la disponibilidad de los recursos técnicos, la autonomía en el acceso, la habilidad para usar la tecnología, lo que decíamos antes, el apoyo social con el que cuento y la finalidad del uso tecnológico. Por lo tanto, en su conjunto, esta teoría nos dice que los medios refuerzan las desigualdades cognitivas, favoreciendo a grupos con mayores niveles educativos y socioeconómicos respecto a los que menos tienen, ¿no? Y las brechas pueden reducir con interés y motivación de los menos favorecidos, pero persisten efectos de comportamiento y susceptibilidad a la manipulación. ¿Qué significa esto? Que aquellos que menos recursos tienen y menos posibilidad tienen de acceder a los contenidos y demás, se encuentran más vulnerables a la influencia de la televisión, y en ese momento se pueden entender que sean más manipulables. Al igual que otras teorías, esta teoría también recibió críticas que se relacionan con la utilidad del conocimiento, el enfoque hacia los receptores, la discriminación informacional y la desigualdad en los beneficios tecnológicos. Por último, vamos a ver la teoría de la agenda setting, que fue planteada por McCombs y Zhou en 1972. Ellos lo que hicieron fue agarrar un periódico, tomar la portada del Los Angeles Times y ver cómo se iban presentando las noticias, una tarea que nosotros podemos hacer hoy en día con cualquier medio informativo, con internet, y ver qué espacio se le dedica a cada noticia, cuánto contenido ocupan en la página y demás. También se realizó un estudio analizando la influencia de los medios en los votantes indecisos para saber cómo es que votaba la gente. Este estudio se realizó, como dice acá en la presentación, en Carolina del Norte. Van a poder encontrar en la bibliografía las características de este estudio y las conclusiones que fue arrojando. En la formación de esta agenda, Enric Zaperas, en la agenda setting, ¿no?, a la que estamos hablando, él dice que esta agenda se da por la confluencia de diferentes agendas. La intrapersonal, que es el interés que cada uno tiene en los temas de manera privada, digamos. Una interpersonal, donde se ponen en jaque los temas a nivel social que uno pueda tener con los grupos con los que se junta y demás. La agenda mediática, que es la que prioriza los medios. Y una agenda pública donde hay temas que dominan a la sociedad en su conjunto. Según Enric Zaperas, la confluencia entonces de este tipo 4 de agendas, de estas 4 agendas, digamos, genera la agenda setting. Los factores que influyen en la agenda, ¿cuáles son? La duración y repetición de los temas en los medios, ya van a ver, también ustedes lo pueden saber en su contacto con la televisión y demás, que hay temas que
tienen más duración y otros no, que algunos temas son más repetitivos, que algunos temas están y después de un tiempo los vuelven a reflotar, la naturaleza de los temas, la credibilidad de las fuentes, es decir, a qué fuente le creemos o cuáles no, las características y agenda intrapersonal de la audiencia que dijimos en el punto anterior, las relaciones interpersonales de los receptores también mencionadas en el punto anterior, y la proximidad geográfica y emocional de los eventos, es decir, si algo sucede en China y yo estoy en Argentina, ¿cuánto me puede llegar a importar ese tema? Depende del contenido del que se trate, ¿no? Y las fases de esta teoría son 4, donde la primera tiene que ver con cómo los medios influyen en la percepción de la relevancia de ciertos temas. La segunda fase está abocada a que los medios no solo nos dicen qué pensar, sino cómo hacerlo, porque permanentemente podemos ver a periodistas o programas que nos van induciendo a tener cierta opinión. A este concepto se le conoce como framing. En la tercera fase, los medios en algunos casos indican qué pensar también, más relacionado al concepto de priming. Y en la cuarta fase hay un cuestionamiento sobre quién crea la agenda, en definitiva, ¿no? Bueno, esta agenda, nos habla del impacto de los medios y arroja estas 3 conclusiones primeras para después ir a la más fuerte, ¿no? La población depende de los medios para orientarse en asuntos públicos debido al conocimiento general sobre muchos temas globales. Es verdad que cada uno no puede estar o no puede conocer quizás por interés o por falta de tiempo todos los temas que suceden a nivel global, y entonces de alguna manera depende de los medios para conocer todo lo que va sucediendo. Que Internet y las redes sociales fragmentan la agenda debido a la diversidad de los contenidos y el control del usuario sobre lo que consume, es decir, cada vez a cuanto más medios existan, más vamos a tener fragmentada la agenda entre todos los contenidos que vamos a observar, y que las redes sociales pueden replicar contenidos de medios tradicionales, que es lo que sucede comúnmente, o influir directamente en la agenda mediática. Y hoy en día quiero agregar también que muchas de las cosas que suceden en las redes también se vuelcan a la televisión, por lo cual para mí es un proceso de ida y vuelta todo el tiempo, ¿no? La conclusión más fuerte que anticipamos antes es que la configuración de la agenda parece ser un juego de influencias donde los medios, por un lado, las audiencias, por otro, y los factores externos determinan las prioridades sociales. Estoy al 100% de acuerdo con que esto es así. Y ahora vamos a avanzar hacia las conclusiones. La teoría del cultivo, entonces, demuestra que la exposición prolongada a los contenidos televisivos configura a largo plazo la visión del mundo y la percepción de la realidad social que tenemos, ¿no? Sobre todo en las personas que pasan mucho tiempo frente a la pantalla, ¿no? Y se da lo que se dice un efecto acumulativo de la televisión que distorsiona gradualmente las ideas que yo tenga de la realidad. La teoría del knowledge gap afirma que los medios de comunicación refuerzan las desigualdades entre los que más tienen y los que menos tienen. Esto también se da porque existen brechas en cuanto al acceso a la información y a las tecnologías, ¿no? Y en definitiva esto también impacta en el comportamiento de cada uno de los individuos al ser algunos más manipulables que otros. Y por último, en el marco de la teoría de la agenda setting, es fundamental comprender que los medios no solo determinan qué debemos pensar o qué hablar, sino también pueden inducirnos a adoptar conductas específicas. Les dejo estas recomendaciones finales y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.